RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora desde Puno a Julio Condori Cerdán, reconocido sociólogo, analista en temas políticos. Julio, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Un saludo cordial a tu persona, José, y al modo de la latina audiencia. Estoy a tu disposición. Analicemos la presencia de Antauro Humala en la escena política, ¿no? ¿Cómo analizas esta participación, este ingreso nuevamente al escenario político de Antauro Humala tras su liberación, ¿no? ¿Es el Mesías, como algunos lo consideran, o es el Cuco, como piensan algunos? Sí, en efecto, como tú lo has manifestado, para un sector, más que todo de la derecha, el sector conservador, pareciera que se presenta como un cuco. Y para algunos sectores fanáticos, seguidores de él, o sea, más que todos los reservistas, es el Mesías, es el líder máximo. Todos sabemos que ha estado 17 años encarcelado por homicidio. Primero era calificado, le modificaron a homicidio simple por rebelión, secuestro y sustracción de armas. Aunque no está claro, José, de que definitivamente los 4 policías que han muerto, habrían sido acribillados por los reservistas o por Antauro, porque la pericia balística durante el periodo del señor Toledo y posterior a ello indicaba de que probablemente francotiradores habrían asesinado a esos policías, porque la bala venía de arriba para abajo, o sea, se han apostado en las partes altas. Bueno, eso dejemos a un costado. Antauro Humala abraza la ideología del etnocacerismo como consecuencia de que su señor padre les inculcó eso. Su padre primero fue comunista, renegó del comunismo, estuvo de acuerdo con las guerrillas del 65, o sea, en otras palabras, ellos abrazan una mezcla de marxismo con una cuestión andina. Eso es lo real. Entonces, pero nosotros apreciamos que es un nacionalismo extremo que linda hasta con los planteamientos del fascismo, y más adelante vamos a ver por qué. Creo que Antauro Humala es clasista y racista, quiere la predominancia del cobrizo sobre los criollos, o sea, sobre los blancos. Es un populismo muy radical. Definitivamente, ellos están levantando un movimiento antisistema y ultranacionalista. El aspecto principal para analizar el etnocacerismo es la raza el elemento principal, que marca la diferencia entre el etnocacerismo y la inmensa mayoría de expresiones políticas, como por ejemplo la izquierda. Hay que partir también de otro aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos del señor Antauro Humala? Algunos son posibles, realizables, pero otros son totalmente descabellados. Y rápidamente vamos a repasar. Recuperar, por ejemplo, Tarapacá y Arica, que se perdió con la guerra con Chile. ¿Será posible? Volver a ejercer la soberanía marítima sobre las 200 millas. Tercero, y esto ya es risible, dice que la población peruana debe incrementarse para poder aprovechar el espacio territorial. O sea, demográficamente debemos crecer, ¿cierto? 4. Hay fobia a toda inversión extranjera. El etnocacerismo no está de acuerdo con la inversión extranjera. Ellos no se dan cuenta que estamos en un mundo globalizado. Hoy todos estamos interrelacionados, estamos concatenados. Hay inversiones de un país, otro país, o de las transnacionales. Particularmente China, en los últimos años ha crecido con sus inversiones en el Perú y en América Latina. Y eso pareciera que desconoce. El otro aspecto que hay que tener en cuenta al analizar el etnocacerismo es la revaloración de los principios del colectivismo del mundo andino y el restablecimiento de normas que rigieron, ¿no?, el Amazú, Amayú y Amaqueya.
Pero lamentablemente también acá están desconociendo, ya no hay esa solidaridad, ya no hay esa fraternidad, ya no hay esos principios de colectivismo. Hoy vivimos un modelo neoliberal. La liberalidad se ha dado también en las familias. Sálvese quien pueda. Antes existía, por ejemplo, el AINI. Hoy trabajo para ti, mañana me ayudas en la misma medida. O sea, hoy por ti, mañana por mí. La ayuda mutua, la reciprocidad, eso hoy ya no existe. Entonces, por ejemplo, se ha aperturado el mercado de tierras en las comunidades campesinas. Antes no había. Era intangible, no se podía vender. Ahora la población campesina mira a la costa, ¿ya? Y migra a la selva y vuelve a sus comunidades ya con costumbres y hábitos diferentes. Entonces no se puede pensar en ese colectivismo. O sea, es una utopía. Plantea, por ejemplo, volver al servicio militar obligatorio. Y acá esto es lo más, si se quiere, de peso. Pena de muerte a los corruptos, violadores de menores, sicarios y asesinos de policías. Y un populismo radical, él dice así, eso no son mis palabras, son sus palabras. Hay que fusilar a los corruptos, hay que fusilar a los maricones. Esa es su palabra del señor Antauro. Entonces, aquí estamos apreciando hasta una vulgaridad, y un político no puede caer en eso. Yo creo la comunidad LGTBI merece un respeto. Eso tenemos que hacer, tenemos que relevar. Ahora, ¿cuáles son algunas conductas del señor Antauro? Él es anti todo, está contra todo, es un nacionalismo trasnochado, es anticapitalista, antisocialista, anticomunista, antichileno, tiene fobia, ¿no?, a la comunidad LGTBI, como hemos dicho. O sea, tiene una ideología profundamente clasista y racista y excluyente. Eso es lo que yo podría adelantar hasta este momento, y para mí no es ningún mesías, no ha llegado al nivel de ser líder. Máximo yo lo considero un caudillo. No ha llegado al nivel político. Yo lo considero al nivel de un politiquero o politicastro. Esto es lo que podría sintetizar con esta primera intervención. Tú nos has traído toda una radiografía de Antauro Humala. Hace 2 días, en julio, el día lunes, conversábamos con el excongresista Chagua Payano, ¿no?, una persona que ha sido bastante cercana a Antauro Humala, que incluso purgó condena 8 años, ¿no?, por el tema del Andahuaylazo. Le hicimos una pregunta muy frontal, ¿no? Una, si él consideraba que Antauro Humala se iba a acercar a Pedro Castillo. Y la otra pregunta que le formulamos es si de una u otra manera Antauro Humala iba a establecer algún tipo de acercamiento con otras colectividades. La respuesta que me dijo que él no creía que se iba a acercar a Pedro Castillo porque, primero, tiene una lectura de mirar el tema de la lucha contra la corrupción. Y segundo, lo que me dijo es que Antauro Humala es una persona que toma decisiones de carácter individual, no le hace caso a nadie. Esa es su personalidad. Lo describió una persona que ha sido cercana, porque ya no pertenece al etnocacerismo. ¿Por qué quería plantearte esto, no? Porque mucho se habla de un acercamiento de Antauro Humala a Pedro Castillo, la posibilidad de acercarse a otras colectividades políticas, ¿no? Tú acabas de mencionar algo bastante interesante, es anti todo. Él va a ir solo. ¿Él cómo crees que va a manejar su reentre en la vida política? Mire, habría que partir de lo siguiente, José. Ha habido líderes que han estado en la cárcel. Y voy a poner como ejemplo 2. En África, Nelson Mandela ha estado muchos años. Fidel Castro Ruz también ha estado en la cárcel. Pero la cárcel a estos políticos les han servido para madurar, para tener una propuesta clara, una visión política para sus países. Por ejemplo, Fidel Castro trazó que el camino para llegar al poder en esos años era la guerra de guerrillas en Cuba, y logró justamente el poder sacándole, ¿no es cierto?,
al dictador que representaba a los Estados Unidos. Batiza. Nelson Mandela sale y ese elegido como máximo, como presidente de su país. Pero el señor Antauro pareciera, lo que ha dicho su correligionario, su amigo, sus militantes, el que también ha purgado pena, no deja de tener razón. Él es el único. Él cree que es el Mesías y lo que él habla se debe cumplir. Él cree que está en cuartel, ordene y los demás deben acatar. Así no es la cosa. Mire, ¿dónde se va a notar la madurez del señor Antauro? No es tampoco, como dicen las fuerzas políticas conservadoras, que quien lo ha sacado a Antauro Humala es el señor Pedro Castillo, el gobierno. Eso es mentira. Acá hay que decir las cosas tal como son. Él ha cumplido su pena, 17 años, y se le ha convalidado el trabajo y el estudio hasta los 19 años que le rebajó el Poder Judicial, porque inicialmente, recordarás, no lo sentenciaron para 25 años. Entonces, eso uno. Dos, definitivamente, nadie en el Perú, siendo un país multicultural, plurilingüe, se puede atrever a decir, yo solo voy a gobernar, ¿cierto? Ahí está, es el caso de Perú Libre. Ellos pensaron que ya habían ganado el poder y podían hasta implementar medidas de carácter socialista, sin darse cuenta que estamos ante un modelo neoliberal. Ellos apenas han ganado el gobierno con una simple mayoría y la realidad, discúlpenme el término, los ha desasnado, definitivamente. Si el señor Antauro está pensando no ponerse de acuerdo con ninguna fuerza y comienza a apoyar a Pedro Castillo, simplemente ha salido muerto de la cárcel, porque el señor Castillo, aparte de afrontar las 6 investigaciones preliminares por el Ministerio Público, no tiene ya no tiene asidero, ya no tiene apoyo, más que todo en el sur, que fue el bastión. Por ejemplo, en esta región, vamos a volver a repetir, el 89% votó en la segunda vuelta por él. En este momento, si se hace una encuesta, esos 89 ya no existen. Debe ser un mínimo. ¿Y dónde se va a saber, José? En estas elecciones regionales, que Perú Libre está participando para la región, ¿cierto? Y su candidato, vamos a ver cuánto va a sacar. ¿Sacará 5%? ¿10%? Ahí está la cosa. O sea, eso va a ser el termómetro, cómo está en el sur las elecciones regionales. No solamente para Perú Libre, para todos los partidos que han hecho la vida imposible también al señor Castillo en el Parlamento, en el Congreso de la República. Podemos, a ver, vamos a ver cómo está Renovación, Fuerza Popular, Avanza País, cómo está Acción Popular, Alianza por el Progreso y Podemos. Y hemos distinguido que los 3 primeros representan a la derecha ultra neoliberal y facilitizante, porque utilizan grupos mercenarios para enfrentar a sus adversarios. Entonces, yo pienso que el señor Antauro, yo creo que no está dicho todo, ese análisis todavía puede quedar a medias. ¿Por qué? Porque no ha fijado su posición frente al señor Pedro Castillo. Pero no es verdad que el gobierno lo haya sacado de la cárcel. Tampoco podemos permitir mentiras, ¿no? De esa forma, que digan de que el señor Castillo lo ha sacado para que lo apoye. Eso es mentira. Eso no podemos creer. Es lo que yo podría decir con respecto a Castillo y su individualismo. O sea, un culto a la personalidad también le brindan los reservistas. Eso es lo real. Ahora, yo quería trazar otro escenario, Julio, ¿no? Hace unos días, el sábado, a su salida del penal de Ancón, Antauro Humala reivindicaba los sucesos del 2005 en Andahuaylas, conocido como Andahuaylazo. Es más, ha dicho que va a regresar a Andahuaylas en estos días, ¿no? Mi pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Ese apoyo en el sur andino se puede reflejar hacia Antauro Humala o crees tú que simple y llanamente es una situación de momento, ¿no? Pero que no se... Mira, José, yo he tenido la oportunidad de laborar el 19 y parte del 2020 hasta la pandemia, ¿no? En otras palabras, en Tacna. En Tacna tenía un local,
¿no? Y habrían por lo menos los viernes, sábado, el Frente Patriótico, así se llamaba, Frente Patriótico, los santauristas. Entonces, como quiera que hay mucho civismo, etcétera, por la ocupación de Tacna, etcétera, ahí tenía una cierta base social, apoyo de los reservistas, ¿no es cierto? Es uno. En esta región, por ejemplo de Puno, existen, pero ¿sabes cuál es el problema? Son tan fanáticos, ellos están cometiendo el error del culto a la personalidad. Ayer y anteayer los han entrevistado en algunos medios de comunicación, televisivos y radiales, donde uno de los dirigentes a nivel regional y otro provincial decía, ¿no? Nosotros vamos a recoger firmas. El partido probablemente se llame Antauro. Por favor. Entonces, si yo me llamo Julio, entonces recogeré pues un partido que se va a llamar Julio. ¿Eso qué es? Eso es infantilismo. No hay nada de seriedad, ¿no? Ahora que él no se arrepienta de Andahuelas, bueno, de repente levantamiento, todo, pero él tiene que aclarar, él es la persona que debe aclarar, por ejemplo, de los policías que decía, yo dudo porque las pericias no han confirmado el asesinato por parte de los que estaban en rebelión, que habían tomado la comisaría de Andahuaylas. Yo no sé de qué se sentirá orgulloso, de repente haber tomado la comisaría, o por qué. Yo más bien diría, el levantamiento de Locumba, el 28 de noviembre del 2020, y que tomaron la mina La Sauder en Toquepala, eso fue mucho más aplaudible. ¿Por qué? Porque pedían la renuncia del señor Fujimori. Fujimori, recordemos, en esa fecha fugó a Japón y renunció por fax. Pero el de Andahuaylas pedía la renuncia del señor Toledo. Ojo, el señor Toledo no estaba en el suelo, pues, como el señor Castillo en este momento. Entonces, bueno, habría que preguntarle a él, José, definitivamente, yo no entiendo por qué me tendría que sentir orgulloso o le ha gustado definitivamente la cárcel. ¿O es que cree que eso lo ha convertido héroe? O sea, por eso muchos reservistas le hacen culto a Antauro. Querer formar un partido con su nombre. Entonces, ahí no hay ninguna seriedad, definitivamente. Yo lo comparto. Cuando, por ejemplo, en esta región hay un frente, hay un movimiento regional, RH, son las iniciales de un candidato. Ahí no hay ninguna seriedad, definitivamente. Los partidos pueden tener otras nominaciones, ¿no? Pueden ser andinos, pueden ser anticentralistas, o pueden ser cualquier, pero ojo, no nombres de una persona. Con eso estamos demostrando que no es partido político. Será pues en la capilla de alguna persona. Entonces, eso es lo que yo podría decirte. Yo no sé por qué se sentirán orgullosos. No entiendo. Siete, José. Muy bien, mi estimado Julio Condori, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir compartiendo contigo, ¿no?, esta mirada que siempre lo hacemos en RCR desde el interior del país. Un gusto de saludarte, Julio. Fuertes abrazos. No, siempre ha sido un gusto conversar contigo, José. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la digna audiencia. Gracias. Conversábamos con Julio Condori Cerdán directamente desde Puno. Él es sociólogo y analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.